Buenas tardes a todos. La clase pasada habíamos estado viendo el problema de control óptimo en el caso del controlador cuadrático lineal para el tiempo continuo. Y llegábamos a ciertas expresiones, sin haberlas demostrado, que también son equivalentes a la versión discreta del problema. Entonces, en el caso de la versión discreta, en vez de tener una ecuación diferencial, tenemos una ecuación discreta, x de k más 1 igual a por x de k más b por u de k, y una función de costo que en vez de tener una integral tiene una sumatoria. Pero aparecen los mismos términos Q y R, que básicamente están ponderando qué tanto pesa la desviación del estado en la función, y qué tanto pesa la acción del control, o la energía del movimiento del sistema. La energía que se usa para hacer que el sistema se mueva, ¿no es cierto? Uno puede pensar la señal U es el estímulo externo que se requiere para que el sistema se mueva o cambie de estado. Entonces, uno puede llegar a una expresión en la cual el controlador óptimo va a tomar la forma U igual a menos F por X, donde este F sería el equivalente a una ganancia, al K que aparecía en las láminas anteriores, y F se calcula de acuerdo a esta expresión. Tenemos el peso R, la matriz B de la dinámica del sistema, la matriz P que se resuelve o se obtiene resolviendo la ecuación discreta de Riccati, y la matriz A. Entonces la ecuación discreta de Riccati es esta expresión grande. Ya vamos a ver cómo se llega a esa expresión. Pero en este caso, la ecuación, fíjense que se resuelve desde el final hacia adelante. O sea, uno parte con P sub k para encontrar el P sub k menos 1, el del instante anterior. Entonces, esta es una ecuación de diferencia, así como en el caso continuo partía desde el instante t y se integra hacia atrás en el tiempo. Aquí se dan pasos hacia atrás en el tiempo partiendo del valor final. Y normalmente se inicializa el valor P con el valor Q que está ponderando el estado. Está asociado al costo del estado. Si el horizonte de tiempo es infinito, ¿no? La diferencia con respecto al problema anterior es que aquí tenemos un infinito, ¿no? Y en vez de tener una ventana de tiempo n, y en este caso la expresión para la matriz de ganancias no depende más del instante de tiempo. Si uno compara este f que tenemos acá, ¿no?, con el que teníamos dos transparencias atrás, el f que teníamos acá, aquí está dependiendo de un p que tiene un valor distinto en cada instante k más 1. Y ese p de k más 1 satisface esta ecuación, mientras que aquí tenemos un p que tiene un valor fijo, porque estamos asumiendo que el sistema está en régimen, y este p se obtiene de resolver la ecuación algebraica discreta, no la ecuación de diferencias discreta de Riccati, sino la ecuación algebraica discreta de Riccati. En inglés se llama DAE, o Discrete Algebraic Riccati Equation, donde aparece el p tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y es una ecuación matricial. Normalmente, o sea, ¿qué ingredientes se necesita para encontrar P? Se necesita que uno le pase Q, el A, el B ya está acá, el A está acá, y entonces, y el R. Entonces, en la función DARE, que existe en el toolbox de control de Python o en el de MATLAB, uno le entrega la función A, B, Q y R, y la función lo que devuelve es el valor de P. Teniendo este valor de P, entonces es posible calcular el F. Porque el R lo tenemos, el B lo tenemos, ahora tendríamos el P, el B lo tenemos, el A lo tenemos, el P también. Entonces tenemos una expresión para el F, y esto es lo que nos daría, digamos, las ganancias óptimas del controlador que minimiza esta función de costo. Entonces, ¿qué pasa si el sistema, porque en estos dos casos, tanto el continuo como el discreto, hemos asumido de que el sistema no tiene ruido? ¿Qué pasa si el sistema tiene ruido y tenemos aquí
una perturbación en el estado y tenemos ruido en el sensor. Entonces uno podría imaginarse que el problema uno lo puede abordar juntando lo que habíamos visto para el filtro de Kalman. Nosotros hacemos un estimador que nos trate de entregar, o sea, si hacemos un filtro de Kalman, el filtro nos tiene que entregar X sombrero, y ese es nuestro mejor valor para el estado que creemos que existe, y en base a ese estado nosotros podemos acá implementar un control LQR y encontrar el control U, ¿cierto? Entonces, si ven las láminas, el control era U igual a menos K, la ganancia que se obtiene al resolver el control óptimo, ¿no es cierto?, por X, pero en vez de usar el X normal, uno tendría que poner el X estimado, porque el real no lo conocemos. Y para resolver el filtro de Kalman, ¿qué necesitamos? Necesitábamos el estado inferido en el instante anterior y necesitábamos información del U. Por lo tanto, aquí entra también la señal U que encontró el control LQR, ¿no es cierto? Entonces, esto se realimenta así. Y el sistema real está en algún otro lado, está por aquí. Entonces, aquí está nuestro sistema sigma, el sistema real. Ay, perdón. Y entonces, el sistema real, ¿qué es lo que recibe? Recibe U y recibe solamente eso, y entrega una salida Y. Una salida Y. Entonces, este U lo vamos a conectar con la entrada del sistema, y la salida Y es lo que realmente usamos para poder implementar el filtro de Kalman, porque aquí yo puse que el filtro tomaba como el X estimado anterior, pero en realidad no lo toma directamente, ¿no es cierto? Cuando uno dice que el filtro toma el X estimado anterior, en realidad lo que está haciendo es eh, calcular el X de K dado K como la predicción, X de K dado K menos 1, más una ganancia de Kalman por el error que hay entre lo que se mide y lo que se predice que se va a medir. Esto sería como el Y sombrero. Entonces yo predigo algo a partir del estado que estoy prediciendo, X dado K menos 1, predigo Y sombrero en el instante K, y lo comparo con lo que realmente mido en el instante K. Y hay un error de medición. Y ajusto mi predicción de acuerdo a ese error. Por lo tanto, esta salida del sistema se tiene que comparar, en alguna parte habría que poner, yo tengo que hacer una comparación entre lo que yo predigo con un sistema que le voy a poner el sistema barra, el simulado, ¿no? El simulado recibe información del estado predicho, X sombrero de K dado K menos 1, y recibe información del control que se aplicó, y me genera, en realidad me genera un estado predicho K de K menos 1. Aquí en realidad en la entrada debería haber puesto K menos 1 dado K menos 1. Y además me genera una predicción Y sombrero. Es esta predicción Y sombrero la que yo tengo que utilizar y restársela a lo que realmente sale del sistema. Entonces, de esta diferencia sale el error de predicción del sensor. Este error, el error de predicción del sensor, sale de esa diferencia. Y esta diferencia entonces es la que tengo que multiplicar por la ganancia de Kalman, sumársela al predicho para generar el X sombrero, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo acá es multiplicar esto por la ganancia del filtro de Kalman. Después, a eso le sumo esta predicción, y de ahí sale el X actualizado, ¿no es cierto? El X de K dado K. Ahora, para calcular esto, yo tuve que ingresar la predicción anterior
tuve que ingresar el U. ¿Ya? O sea, esto que estoy haciendo acá, en realidad es todo esto que está acá, está contenido en esta caja que dice KF. En el fondo. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar acá es que yo necesito el estimador. Para poder obtener un estado estimado, necesito el controlador, que lo voy a poner en serie con el estimador, y ese valor me va a dar un U. Ese U va a mover el sistema real, va a salir una medición del sistema real, que la voy a tener que comparar dentro del filtro con lo que mi modelo está prediciendo que voy a medir, y así se mantiene el sistema en una especie de lazo cerrado, pero en el cual en el lazo podríamos poner esto, tenemos el controlador LQR, que recibe el estado estimado del sistema y recibe este de acá del filtro, algo que depende, el filtro para funcionar básicamente depende del U y depende del Y. El Y sale del sistema y el U sale de lo que el controlador dice que hay que hacer. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que aquí hay un sistema dinámico, ¿no es cierto? Este sistema está descrito de alguna manera x punto a por x más b por u. Este vector x tiene dimensión n, pero aquí adentro del filtro también hay un clon del sistema que es el x sombrerito punto igual a por x sombrero más b por u. Se supone que es una copia, es el modelo del sistema real. Y el punto es que aquí adentro del filtro de Kalman hay un sistema dinámico de orden n también. O sea, esta ecuación diferencial tiene un x sombrero que pertenece al espacio de dimensión n. Está prediciendo este estado. Entonces, el sistema completo, en el fondo, es un sistema dinámico que si yo pongo los estados del sistema real junto con los estados del filtro, al final tiene un vector de estado de dimensión 2n. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es, primero, en que cuando uno hace el análisis del controlador clásico sin el filtro de Kalman, sin el filtro de Kalman, ¿qué significaría? Significaría, yo tengo el sistema, ¿cierto? Sale la señal, y de alguna manera tengo el estado y entro acá al controlador, y el controlador le dice al sistema qué hacer, ¿cierto? Y uno cerraba el lazo de control con este bloque, lo que está en amarillo. Eso no le cambia la dimensión al sistema. El sistema sigue teniendo un estado de orden n, el controlador es una combinación lineal de estados, ¿no es cierto? Porque es la matriz de ganancias, el controlador, el U es la matriz de ganancias por X, ¿no es cierto? Y esto es, si tengo n estados, K va a tener n columnas, ¿cierto? Es como tener K1, K2, etcétera, hasta K sub n, multiplicando el vector x1, x2, etcétera, hasta xn. Una combinación lineal de estados. Por lo tanto, el controlador no le cambia la dimensión a este lazo amarillo. Y uno podría analizar cuál es la ubicación de los polos del sistema en lazo cerrado que determinan la estabilidad de ese sistema. Y uno va a encontrar un resultado, si el sistema es continuo puede hacer un LGR para el sistema en lazo cerrado y ver en qué posición, o un lugar geométrico de las raíces para ver en qué posición están los polos. El problema acá está en que se agregó este sistema. Entonces ahora el lazo real es toda esta caja verde. Y entonces si yo hago un gráfico de polos y ceros del sistema verde, van a aparecer otros n polos que no estaban considerados en el sistema original, en el amarillo. Y la pregunta que surge ahí es si el sistema que tiene ahora n polos adicionales sigue siendo estable. Porque este filtro, además, si uno lo piensa desde la perspectiva de que un sistema dinámico que tiene n polos, uno lo podría representar como una función de transferencia de orden n. S a la n más a n menos 1 por s a la n menos 1 más bla bla bla.
hasta llegar a A1S más A0. Eso es lo que estaría en el denominador de la función de transferencia, y arriba habría otra cosa, Bm, S la M más B1, SM menos 1, y tendría M menos 1, más, etcétera, etcétera, B1S más B0. Puede que el M sea igual a N, nunca superior, ¿no es cierto? Pero tenemos N. Y este sistema, a su vez, uno lo podía separar en subsistemas S menos la raíz 1 por 1 partido por S menos la raíz 2, etcétera. Esto viene de control automático, no sé si se acuerdan. S partido por 1 partido por S menos la raíz enésima. ¿Qué pasa con cada uno de estos términos? Cada uno de estos términos añade un retardo de fase, ¿no es cierto? Porque están en el denominador. También hay unos que están en el numerador, pero olvidémonos de eso por un momento. Y aquí cada uno está agregando un desfase. Si fuese en términos 1 partido por S, ¿cierto? Cuando uno evalúa S en J omega, el ángulo de fase de esto es lo mismo que el ángulo de fase de menos J partido por omega, y menos J es menos 90 grados. O sea, cada uno de estos, si lo vemos como una cajita en la cual entra una señal sinusoidal, aquí sale la misma sinusoide, pero corrida a 90 grados. Y después entra la segunda cajita y sale corrida a otros 90 grados y otros 90 grados, o hasta 90 grados. El punto es que mientras mayor es el orden, ¿no es cierto? Si el sistema tiene orden n, el desfase total va a ser 90 por n. Y aquí se agregó otro sistema que también tiene n estados, por lo tanto este de acá está haciendo un desfase de 90 por n. Entonces, aquí obviamente va a depender del valor de la raíz, cuál es la constante de tiempo, pero si cada uno de estos sistemas, por decir algo, tiene una constante de tiempo que equivale, aquí la constante de tiempo es 1 partido por R1, entonces sería la constante de tiempo, y uno podría decir, si es un sistema mecánico, esa constante de tiempo podría ser 0.1 segundos. Y si tengo 6 estados, no va a ser 0.1 por 6. O sea, voy a tener 0.6 segundos de atrás en la reacción que hay entre que yo pongo un estímulo acá y aparece la señal a la salida. Ahora, el filtro es otro sistema que es idéntico, de la misma dimensión que el sistema original. Por lo tanto, pongo acá una señal, el filtro se demora 0.6 segundos en generar una respuesta. Por lo tanto, la acción combinada de estos dos es de 1.2 segundos. ¿Cuál es el problema acá? Que en la acción combinada no sabemos si el controlador va a ser capaz de estabilizar el sistema, porque el controlador que está haciendo está tomando este X sombrero, que se construye con información que sale de este sistema y con información que sale del filtro. Y esa información está retardada en 1,2 segundos. Por lo tanto, lo que el controlador está haciendo es tomar una estimación del estado que en realidad representa probablemente el estado que había 1.2 segundos atrás en el tiempo, pero no es el estado actual. Y puede que el sistema en el estado actual necesite otro tipo de señal, otra corrección para estabilizarse. Por lo tanto, efectivamente aparece en la práctica un problema que por un lado tiene solución desde la perspectiva de que vamos a ver que el problema es separable, porque ustedes podrían decir, no, pero ¿cómo sé que yo puedo implementar una caja con el filtro de Kalman y hacerla separada de la del LQR y no tengo que encontrar una ganancia conjunta, tanto para estimar el estado como para encontrar el controlador? Porque aquí el problema aparece como dos ecuaciones que están juntas, no están separadas. Aquí tengo que encontrar cuánto vale U y cuánto tiene que valer algo para encontrar X, tratando de deshacerse de esos dos. O sea, tengo estos dos desafíos en al mismo tiempo, y lo que estoy diciendo es que vamos a ver que es posible separar estos desafíos, pero a pesar de que se pueden separar y trabajar de manera separada, igual sigue existiendo un desafío mayor, o que engloba todo esto, que es el hecho de que las dos cosas combinadas están causando un aumento del orden del sistema de lazo cerrado. Y ese aumento en número de estados puede tener, si los analizo por separado, cada uno me puede dar que es estable. Pero si los junto, puede que el conjunto no sea estable. Y ahí es donde está el problema principal de hacer que un LQG, un controlador cuadrático gaussiano, el anterior se llamaba LQR, era Linear Quadratic Regulator, y ahora la R cambió por G de Gaussian,
No sé por qué le pusieron este nombre, porque en realidad uno podría haber dicho un LQRG. La G viene del hecho de que estos ruidos se asumen gaussianos. La R la suprimieron. Linear Quadratic Gaussian, pero es un Linear Quadratic Gaussian Regulator. En realidad deberían haber puesto LQGR. Es un Linear Quadratic Gaussian Regulator. Gaussian por el hecho de que los ruidos son gaussianos. Pero cuando uno ve LQG, automáticamente ustedes deberían saber, se trata de un LQR que es con ruido, a diferencia del LQR, que es sin ruido. Entonces, primero, como esto tiene ruido, la función de costo va a ser igual a la original que teníamos antes, que era x por un f, este es el costo terminal, la integral xqx URU. Pero ahora tenemos acá el valor esperado. ¿Por qué? Porque este estado es algo que varía. Y si repetimos el experimento, puede que en la siguiente iteración la trayectoria salga parecida, pero tiene ruido. Por lo tanto, estamos minimizando el valor esperado de la función de costo original. Eso por un lado. Entonces, el horizonte de tiempo también uno lo puede formular como un horizonte de tiempo finito, o llevarlo al caso en que el horizonte de tiempo es infinito, para simplificar un poco las expresiones, porque en el caso del horizonte de tiempo infinito, este término desaparece. Y entonces el controlador LQG, que va a resolver el problema de control óptimo y de estimación óptima en forma simultánea, es uno que va a tener estas ecuaciones. Por un lado, es necesario predecir la evolución del sistema, ¿no? Y en otras palabras, tengo que predecir la velocidad con que cambia el estado. ¿Cómo predigo esa velocidad? Bueno, usando el modelo. El modelo me dice que la velocidad cambia, pero en vez de poner x, que es el estado que no conozco, tengo que poner el estado estimado, ¿cierto? Y ese estado estimado es el x sombrero. Por lo tanto, la velocidad va a cambiar de acuerdo a por x sombrero más b por u, más un factor de corrección, que esto es el filtro de Kalman, el filtro de Kalman, que va a ser proporcional al error que hay entre lo que yo mido y lo que predigo que voy a medir. Entonces este sería el I sombrero. El I sombrero es C por X. El estado inicialmente vale lo que vale el valor esperado de X, porque recuerden, X es una variable que tiene incertidumbre, y el controlador U, que voy a tener que poner aquí, es L por X sombrero. Entonces, en esta implementación, el K sería la ganancia de Kalman, y uno lo calcula a partir de las matrices A y C, como lo habíamos visto en la parte del filtro de Kalman, y el L, en este caso, va a ser la ganancia de retroalimentación. Entonces, en el filtro de Kalman aparece una ecuación de Riccati, si van a revisar los apuntes, en la cual aparecía la matriz de covarianzas del estado, que es esta matriz P. En los apuntes nosotros habíamos hecho el desarrollo para el caso discreto. Si uno hace el desarrollo para el caso continuo, el procedimiento es el mismo, es un poquito más largo, porque en el caso discreto nosotros derivábamos con respecto a la función de costo, que era discreta, y podíamos encontrar una expresión para el estado actual, el estado estimado actual en función del estado estimado anterior, y era más fácil la explicación. O sea, por razones didácticas es más fácil explicar el filtro de Kalman en modo discreto que en modo continuo. En modo continuo están las integrales del sistema, y hay que derivar integrales, y hay reglas para derivarlas, pero aparecen integrales de nuevo. Entonces, las expresiones son un poco más complicadas. Pero una vez que uno ordena todas esas expresiones, uno llega a esta ecuación diferencial, donde está este P, que representa la matriz de covarianzas del estado. Y esa matriz iba variando. En el filtro de Kalman discreto le íbamos actualizando a partir de la matriz de covarianzas antigua. Aparece acá. Nosotros decíamos que la nueva matriz de covarianzas era igual a A por la matriz de covarianzas antigua, más P por la matriz de covarianzas antiguas por A traspuesto. Bueno, aquí aparece exactamente lo mismo, pero en el caso continuo, en vez de tener la nueva matriz, aquí tenemos la derivada de la matriz. Dicho de otra manera, si nosotros integramos este lado, se va el punto y tendríamos que integrar esto de acá. Nosotros
veíamos que la covarianza iba aumentando, ¿cierto? Porque aquí teníamos un proceso, en realidad lo que teníamos era A por P por A traspuesta. Entonces aparecía un efecto de expansión, ¿no es cierto? Donde la matriz de covarianza, que puede inicialmente ser diagonal, se amplifica por A traspuesto. Y aquí ocurre lo mismo, o sea, al integrar A por P más P por A, este P está creciendo, pero es la parte que está asociada al filtro, la que se encarga de tratar de reducirlo, ¿no es cierto? Aquí hay un signo menos que tiene que reducir la expansión de P. Y para eso se necesita la ganancia del filtro, que en este caso se escribe como P por C traspuesta por la matriz de covarianza del ruido en el sensor. Aquí, en el caso de este ejemplo, estamos diciendo I igual a C por X más W en nuestro modelo del sensor. Entonces, el I es C por X más W. Entonces, este W mayúscula que aparece acá es el valor esperado de W minúscula por W minúscula traspuesta, asumiendo que el valor esperado de W es igual a 0. En el fondo, estamos diciendo que la varianza de W es igual a esto. En los apuntes correspondientes al filtro de Kalman discreto, esto nosotros decíamos que era la matriz R. Pero aquí estoy poniendo matriz W. ¿Por qué? Porque la R es la matriz que estamos usando en esta fórmula para el costo, la función de costo del controlador. Entonces, aquí se puede, digamos, hacer una confusión con las letras. Hay que tener claro que hay matrices que representan el ruido del sensor. Antes la llamábamos R, ahora la llamamos W, porque la R ya la estamos ocupando para determinar el efecto del control sobre la función de costo, del control U sobre la función de costo. Pero la fórmula, si van y la comparan con la que teníamos en los otros apuntes, es exactamente la misma. Antes teníamos P por C por R, se traspuesta por R a la menos 1. Ahora tenemos P por C por W a la menos 1. Entonces, esa parte es la parte que resuelve el filtro de Kalman. Pero nos falta esta ganancia, que es la ganancia de la L, la ganancia de realimentación, que es la que se encuentra con R a la menos 1. Este R viene de la función de costo, el B viene del modelo del sistema, y el S que se obtiene resolviendo la ecuación diferencial de Riccati, pero esta es la segunda ecuación diferencial de Riccati, porque una era la que aparece para el control, cuando uno minimiza la función de costo aparece esto, y la otra era la que resuelve el error de estimación, o la función de costo asociada al error de estimación cuando uno está resolviendo el filtro de Kalman. Entonces, fíjense que la estructura de la ecuación es idéntica a la anterior. Aquí tenemos S punto, antes teníamos P punto. Después teníamos A por P más P por A respuesta. Entonces acá está A por P por A respuesta. Aquí aparece al revés, A traspuesta S, S, A. Eso es por razones, digamos, de cómo están las matrices en el momento de diferenciar. Pero es una estructura análoga. Los S están tomando el lugar de los P. Aquí teníamos SBR, aquí tenemos PCW, etc. Entonces uno dice, bueno, este problema es equivalente al de la estimación del control, es equivalente a la estimación del estado, y por eso un problema es un dual del otro. De hecho, se dice que el problema de control es un problema dual del problema de estimación. En ese sentido, a eso se refiere la dualidad. Entonces, cuando las matrices no dependen del tiempo, ¿no? Cuando A, B, C, las matrices Q que están en la función, y R que están en la función de costo, o los ruidos, P, W, no dependen del tiempo, y el tiempo tiende a infinito, entonces
controlador LQG se convierte en un sistema que es invariante en el tiempo. Y en ese caso, ambas ecuaciones diferenciales pueden ser reemplazadas por ecuaciones donde esto es cero, porque el sistema converge al régimen permanente. En un régimen permanente el valor es constante y la derivada de una constante es cero, y en este caso también este término sería cero, ¿no? Entonces, muchas veces para simplificar las ecuaciones, lo que se hace es asumir que el sistema ya está cerca del equilibrio óptimo y que cuando el sistema empieza a llegar al equilibrio, el sistema se vuelve estable, ¿no? Cuando tenemos un sistema que responde a una señal, por ejemplo, un escalón aplicado en la referencia, si el controlador está funcionando, entonces el sistema se queda tranquilo, ¿no es cierto? Y sigue la referencia que uno le pone. Y entonces en ese contexto, en esta zona, en el cual uno dice el sistema ya llegó al régimen, eh, uno puede decir, bueno, las matrices P y S ya están fijas y por lo tanto, si estuviese en esta zona, lo que tendría que haber resuelto no es esta ecuación diferencial, sino es una ecuación algebraica. Y uno podría decir, pero en realidad eso no pasa en la práctica, porque el sistema se mueve. Efectivamente, se mueve y puede haber una perturbación, pero asumiendo que el sistema controla de manera óptima y que esa perturbación apenas ocurre, ¿no es cierto? Apenas aparece la mínima desviación con respecto al valor de régimen, el controlador va a devolver el sistema al valor de referencia. Y va a tratar de que no se escape, que no salgan oscilaciones que se aparten del valor de referencia. Entonces, bajo ese supuesto, en la práctica funciona. Si uno quisiera resolverlo en forma exacta o para cambios muy grandes en escalón, efectivamente esto no se cumple y ahí también puede haber una razón para que no funcione muy bien un LQG, a pesar de que es un control óptimo. Para resolverlo correctamente, esto se tendría que resolver sin que eso sea cero. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Porque en general las librerías de software que existen en Python o en MATLAB resuelven las cosas asumiendo que esto es cero. Resolverlas en forma dinámica, por la complejidad del problema, es prácticamente imposible de hacer en tiempo real, porque hay que hacer dos integraciones. Es un problema que se llama en inglés Two Point Boundary Value Problem, un TPBVP. Two Point Boundary Value Problem. ¿Y por qué porque es un problema de dos valores extremos, o de restricciones en los extremos? Normalmente cuando uno resuelve la ecuación x punto igual a por x más b por u, este problema puede que parta de algún instante en el tiempo con un estado, ¿no es cierto? Si acá está el tiempo cero, este sería el estado x0, y yo parto integrando, ¿no es cierto? Y aplico un u y el sistema se mueve, supongamos que este es el estado de x, y en un cierto instante llego a este estado, x de t. Pero yo quería llegar a este valor x final, por lo tanto digo, aquí tengo un error. Bueno, si yo tengo que entonces tratar de encontrar el control u, que minimiza el error de llegar a un cierto valor deseado o final, tengo que volver a integrar hacia adelante. Y tengo que repetir esto muchas veces, hasta que de repente pongo otro control U y me lleva por acá, y no me sirvió tampoco, ¿no? Entonces, tengo que encontrar uno que ojalá me deje cerca y que reduzca. Entonces, el problema que uno habitualmente resuelve, que es un problema de integración hacia adelante, dada una condición inicial, que sería un single point boundary value problem, en realidad el único valor fijo es el inicio, se transforma en un valor de 2 puntos, porque tengo que hacer que el sistema parta de algún punto en el inicio, pero además, independiente de lo que haga entre medio, llegue al punto final. Entonces, por eso, y además es un problema de punto final, porque esta ecuación se está integrando de atrás para adelante. O sea, en el problema de control óptimo, recuerden que así como tenemos una evolución del estado, también hay una evolución de la matriz P. Y esta matriz P está fija en el punto final. ¿Ya? Entonces, este valor P en el punto final es conocido, dado por esta ecuación, y tenemos que resolver la ecuación hacia atrás en el tiempo. Este signo menos implica que hay una solución hacia atrás en el tiempo. Ahora les voy a explicar por qué la ecuación corre hacia atrás.
pero en realidad tenemos que encontrar, no sabemos cuánto vale el P en cero. O sea, este es el problema, es como un problema del huevo o la gallina, ¿no es cierto? ¿Quién viene primero? Para poder dar un paso hacia adelante en el tiempo, necesito un U. Para calcular el U, necesito un P. Necesito un valor de P en cero, pero el valor de P en cero no lo tengo. Tengo que partir de P de T e integrar hacia atrás y llegar a ver qué valor me da y usar ese P para calcular el U, aplicar esto y ver si eso me acerca o no al punto final. Y si no me acerca, tengo que encontrar otro, por lo tanto tengo que resolver de nuevo el problema de P de atrás para adelante, y así sucesivamente. Entonces, hacer eso computacionalmente no es que no se pueda implementar, se puede implementar, pero requiere hacer como dos loops, uno que corre hacia adelante y otro hacia atrás, y darse vuelta entre esos dos, hasta confirmar que todo el trayecto que se va a ejecutar finalmente me lleva al punto final. Y hacer eso computacionalmente, entonces, en tiempo real, mientras el sistema real se está moviendo, muchas veces no es posible. Se hace para sistemas que uno los puede precalcular y tener soluciones que están precalculadas de antemano. O sea, por ejemplo, cuando lanzan ahora el SpaceX o algún cohete, resuelven problemas de control óptimo con el punto final de la trayectoria a la cual quieren correspondiente a la órbita a la cual quieren posicionar el cohete. O sea, está la Tierra acá, saben el punto inicial, ¿no es cierto? Y tienen una órbita, está a un cierto radio R, y básicamente quieren interceptar o llegar muy cerca de alguna ubicación que puede ser la Estación Espacial Internacional. Entonces, el problema es que esta estación gira prácticamente 16, 17 veces al día, y yo quiero lanzar algo para que al lanzarlo siga en esta órbita, pero ojalá que la estación no esté por acá, porque si no nunca la va a alcanzar. Tendría que empezar a acelerar, y si empieza a acelerar, entonces se puede ir de largo, y se va a pasar a otro nivel, a otra órbita. Entonces, eh, aquí hay un problema de control del tipo del problema de punto final, o de seguimiento, de un objeto. Entonces quiero hacer que esto despegue y siga, y vaya hacia la cola, a una cierta distancia fija. En este caso, el problema se puede resolver en computadores, antes de lanzar el cohete, cuando ya se sabe cuál es la secuencia de impulso que hay que darle al cohete en cada etapa y de comandos de giro, porque al principio el cohete sale verticalmente con respecto a la Tierra, ¿no es cierto? Aquí en ángulo recto, si pongo un plano tangente, el cohete sale derecho hacia arriba, pero después empieza a girar hacia un lado, ¿no es cierto? Tratando de entrar tangente a la órbita. Entonces las maniobras de ir girando en cada punto están precalculadas con este tipo de método. Hay varios segundos, digamos, de duración de esta trayectoria que permiten, además, ir haciendo correcciones menores a lo largo del camino. Pero básicamente esa es la complejidad de tratar de aplicar el control óptimo correcto para sistemas reales. Además, aquí hay otra cosa que está implícita, que la solución que estoy mostrando está hecha para un sistema que es lineal. El sistema real no tiene nada de lineal, así que es peor todavía. Eh, Ahora, con respecto a por qué la ecuación se está resolviendo hacia atrás, esto es algo bastante básico, pero en general creo que la mayoría no lo sabe o no se da cuenta. Cuando uno tiene una ecuación diferencial x punto igual a pongamos acá alfa por x, eh, entonces esta ecuación sería decir x de t igual a e a la alfa de t por x de 0. Va a depender un poco de cuánto valga alfa, si alfa es negativo, dependiendo de la condición inicial, x0 está acá, esto va a decaer exponencialmente. Eh, pero si yo integro esto, x de t es igual a la integral de alfa de x de t por dt, y hago un cambio de variable, t igual a menos t', menos t' es mover el tiempo
en la dirección opuesta. Cuando tengo t igual a un segundo, t' sería igual a menos un segundo. Entonces, si yo hago ese cambio de variable, ¿en qué se convierte esta ecuación? X de t, lo tendría que poner como x de menos t', igual a la integral de alfa x de menos t', y dt va a ser menos dt'. Por lo tanto, voy a tener dt' acá con un signo menos. Y bueno, aquí habría que ver los límites de la integral, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo t, mi límite va de a, o sea, bueno, el tiempo mínimo es a y el tiempo máximo es b. Pero cuando reemplazo esto por menos t min, entonces esto prima, tendría aquí que el t max es t' menos igual a b, ¿no es cierto? Porque t es igual a menos t'. Entonces, en otras palabras, cuando hago la integral con la variable t', mi t min va desde menos a hasta t max igual a menos b. T' max igual a menos b. Entonces aquí tendría menos a menos b. Y esto sería igual a, como hay un menos ahí afuera, haber integrado de menos b a menos a. Entonces, si en este caso, aquí está el tiempo, ¿no? El tiempo, y yo estoy integrando algo de un intervalo a al b, ahora estamos integrando de menos b a menos a. Esa es una manera de verlo. O la otra manera de verlo es que estamos integrando de menos a menos b. Y en ese sentido, ¿cierto? Si estamos integrando de menos a menos b, estamos integrando una ecuación que fluye hacia atrás en el tiempo. O sea, si tomamos la derivada y nos deshacemos de la integral, esta ecuación habría sido x', x, hay que poner acá que estamos en t', ¿no? X punto igual a menos alfa x en t'. O sea, este x está evolucionando con la variable t', pero en la dirección contraria, ¿no es cierto? Y este menos lo podría pasar para el lado izquierdo, y esto sería lo mismo que una ecuación diferencial menos x igual a alfa por x. Entonces, cuando uno ve esa ecuación, uno dice, esa ecuación evoluciona en la dirección opuesta a la ecuación x prima igual a alfa x. O sea, una es la opuesta de la otra. ¿Y en qué sentido? O sea, cuando tengo este menos x igual a alfa x, otra manera de verlo es x punto igual a menos alfa x. Entonces, cuando nosotros teníamos la original, que era x punto igual a alfa x, y decíamos alfa es negativo y decrece exponencialmente, cuando yo tengo la ecuación x punto igual a menos alfa x, bueno, el menos alfa ya no es negativo, es positivo. Y si está avanzando en el tiempo, hacia atrás, entonces es porque está creciendo. O sea, en realidad estamos avanzando en el sentido opuesto de la ecuación diferencial. Entonces es la otra manera de ver el efecto que tiene el cambiarle de signo a un lado de la ecuación. Estamos generando, uno lo puede interpretar de varias maneras, ¿no? Una manera es que tenemos un signo negativo y uno dice, da lo mismo, multiplico por menos y me pasa esto acá, y bueno, y entonces el sistema que antes era estable se vuelve inestable, esa es una manera de verlo.
pero otra manera de verlo es que ese signo, menos, en realidad fue algo que uno lo podría absorber en un cambio de variable de tiempo, donde ahora el tiempo es negativo, y eso equivale a moverse hacia atrás en el tiempo. Entonces, en este caso, el sistema que era estable y que convergía, ahora es un sistema inestable que diverge, pero avanzando hacia atrás en el tiempo. Entonces, en este caso, el hecho de que aparezca un signo menos en, en esta ecuación, un signo menos ahí, y el hecho de que uno esté integrando desde t, son razones suficientes como para decir esto se está integrando hacia atrás en el tiempo. Y entonces es un problema de dos restricciones, la condición inicial y la condición final, que se tienen que resolver continuamente. Entonces, existen métodos para resolver esto. Uno de estos métodos recibe el nombre coloquial de shooting approach, o shooting methods. Y uno lo podría pensar de la siguiente manera: o sea, si hay una persona con una caña de pescar y quiere darle a algún lugar, ¿no es cierto? Tiene que tirar la caña y ver dónde cayó el anzuelo, y si no cayó en el lugar correcto, tiene que recoger el anzuelo y volver a tirar, y después ver si el impulso que le dio fue el correcto o no, y volver a tirar, y así sucesivamente hasta ir convergiendo y tratar de encontrar el lugar correcto, el impulso y el ángulo correcto para tirar, de, de manera de poder, digamos, acertar con respecto al punto al cual quiere llegar. Entonces, esta idea del shooting approach, básicamente en su implementación, es resolver varias veces la misma ecuación, viendo a qué punto se llega, eh, y, eh, y, y- y haciendo las correcciones en cada iteración del control en base al error que se obtiene. El otro tipo de métodos está dentro de la familia de los métodos que se llaman de programación dinámica, o dynamic programación dinámica, o dynamic programming, donde la estrategia uno la puede motivar o la puede explicar de la siguiente manera. Probablemente todos ustedes han jugado alguna vez a estos laberintos, donde hay, no sé, una salida que puede estar por acá, y hay un ratón que tiene que entrar a buscar el queso o la salida. Entonces, la manera, bueno, aquí está mal dibujado, pero la manera más fácil es, bueno, esta es la salida y yo parto hacia atrás y trato de encontrar un camino que me lleve hasta el ratón, en vez de tratar de hacerlo hacia adelante y quedar atrapado en algún pasillo sin salida, ¿no es cierto? Si uno parte así, dice, bueno, paso por acá y me meto acá, bueno, no puedo. Entro por acá, tampoco puedo hasta que encuentro. Entonces, básicamente la programación dinámica lo que hace es decir, bueno, si este es el estado final al cual quiero llegar, ¿desde dónde puedo llegar a ese estado? Y tengo varias posibilidades. Puedo haber venido de acá, de acá, de acá, etc. ¿Cuál de todos estos estados es el que tiene menor costo? Elijo este. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a este estado? Bueno, puedes venir desde acá, o desde acá, o desde acá. ¿Y cuál de todos estos es el que está más cerca del X inicial? Este de acá, supongamos. Este es el X0. Por lo tanto, entonces, el camino que debería haber hecho es este, después de haber tomado el siguiente paso en este sentido para cerrar el camino, ¿no? Aquí lo hice con dos etapas, pero básicamente uno hace crecer el problema de posibles trayectorias desde el punto final hacia todos los posibles orígenes, y después verificar cuál de todos los orígenes es el que está más cercano al punto inicial que tengo, y esa se convierte entonces en mi secuencia de acciones 1 u 2 que las tengo que ejecutar hacia adelante. Esa es la otra estrategia de resolver estos problemas. El punto es que ambos tienen ventajas y desventajas. En ambos casos, finalmente, igual hay que volver a ejecutar una simulación de una vez que encuentro este camino que al parecer me lleva desde el final al inicio. Entonces lo tengo que ejecutar hacia adelante para confirmar que efectivamente llego acá y no llego a un estado que está un poco al lado y después me paso, porque de repente puede que en el siguiente paso, al ejecutarlo hacia adelante, el sistema no sea como reversible o ejecutable hacia atrás de la misma manera que hacia adelante.
Entonces, el punto aquí, resumiendo, uno es observar que hay una similitud entre las ecuaciones tanto para el estimador como para el controlador. Una va hacia adelante, la otra va hacia atrás en el tiempo, y por eso uno dice que existe una dualidad. Y además, vamos a ver que el LQG resuelve de manera separada lo que sería un LQE, que es el otro nombre que le dicen al estimador cuadrático lineal. Es una forma específica de filtro de Kalman. El filtro de Kalman está minimizando, decíamos, el error entre el estado y el estado estimado, ¿cierto? Por eso es cuadrático, y lineal es porque el modelo del sistema era x punto igual a por x más b por u. De ahí viene la parte de lineal. Cuadrático viene porque estamos usando una función eh, de costo cuadrática. Y el E es un estimador. Entonces es Linear Quadratic Estimator, porque estamos estimando el estado. En cambio el U, el U cuando estamos tratando de encontrar este, ¿no es cierto? En el estimador estamos tratando de encontrar este es el estimador, este es el controlador o regulador del sistema. Este hace que esto sea un LQR. ¿No es cierto? Estoy tratando de minimizar una función de costo en la cual tengo x traspuesta por q por x más u traspuesto por, r por u. Integral de eso, obviamente. Eh, entonces, aquí está el LQE y el LQR. Entonces uno dice, el LQG está resolviendo de forma independiente un LQE, el filtro de Kalman, y el LQR que habíamos visto al principio. Entonces el problema, uno dice, es separable. Existe también un LQG de tiempo discreto, es análogo al continuo. Vamos a tener una función de costo esperado, ¿cierto? En el cual el costo terminal va a ser x por f por x, y la sumatoria de xqx más uru. Y nuevamente vamos a tener una función para predecir el estado discreto, que va a ser la ecuación de diferencias discreta más la corrección de Kalman, partiendo de una cierta condición inicial, y un control que va a tener una ganancia, en este caso L. Aquí está la ganancia de Kalman, que se calcula de esta manera. Esto estaba en los apuntes del filtro de Kalman, y la matriz P es la matriz de covarianza del filtro. Y la matriz L, en cambio, está dada por esta expresión. Nuevamente uno podría entrar a comparar la forma de las expresiones, ¿no es cierto? En el caso de la matriz K era A, P, C. Aquí tenemos B, S, B. O en realidad deberíamos leerla al revés, ¿no es cierto? A, P, C. Aquí tenemos A, tenemos S en vez de P, ¿no es cierto? En la otra tenemos A, P, C. Aquí tenemos A, S, B. O sea, el filtro de Kalman se hace con la ecuación de medición. Cuando uno está reduciendo este error, uno está en el fondo ocupando C por X. Estamos minimizando esa función, va a aparecer el costo de estimación de estado, en el cual el C es un factor importante porque viene del modelo del sensor. En cambio, en el controlador, la manera en que la matriz B amplifica el control, toma el rol de C, ¿no es cierto? Como el equivalente de C. Y después tenemos aquí BSB, y nosotros podemos ver que aquí dentro del paréntesis tenemos, en vez de tener BSB, tenemos CBC. Vemos que existe una total simetría entre lo que es el control óptimo y el estimador óptimo. La función para la ecuación de Riccati discreta, en este caso, también se corre hacia atrás en el tiempo, ¿no es cierto? En este caso, el valor en el instante k depende del valor futuro, y el valor en el instante n, que es el último, parte con ese elemento que es el costo terminal. El costo terminal está dado por este valor acá, f. Uno lo define si es una matriz de identidad o lo que sea. Podría ser cero también, pero ese f uno lo define. Entonces la ecuación, cuando calculamos para s de n menos 1, partiría acá con s de n, que es f,
Aquí también estaría F, F y F. Y de ahí uno iría avanzando hacia adelante hasta el instante inicial. Nuevamente, si las matrices son invariantes en el tiempo, o si uno asume que el sistema llegó a un régimen, uno puede plantear el sistema como un problema de horizonte infinito de tiempo, en el cual el sistema ya está estable. Desde la perspectiva de la implementación, aquí gráficamente mostrar un poco qué cosa es lo que uno estaría interconectando. Nosotros decimos, tenemos un sistema, el sistema internamente tiene un estado, muchas veces el estado no está accesible directamente, pero por un momento supongamos que tenemos alguna manera de saber cuál es el estado interno del sistema. Normalmente lo que uno tiene es el resultado de los sensores, y nosotros decíamos, bueno, los sensores son un modelo del tipo C por X. La única manera de tener X es que la matriz C fuese una matriz de identidad. Entonces, si tengo una matriz de identidad, quiere decir que yo tengo un sensor por cada estado. Si tengo un robot y mis estados son posición angular de cada articulación y velocidad angular de cada articulación, quiere decir que tengo un sensor en cada eje del robot. No siempre eso es factible, y la mayoría de las veces la matriz, o sea, el vector Y de mediciones, es de dimensión R a la M, mientras que este de acá es de dimensión R a la N, y lo normal o lo típico es que yo tengo menos sensores que estados, y por lo tanto tengo que implementar un filtro, ¿no es cierto?, como el filtro de Kalman, para poder inferir cuál es el vector de estado. Pero aquí estamos asumiendo que de alguna manera tenemos ese estado, entonces en el LQR estábamos diciendo el U es igual a menos K por X. Acá el K obviamente hay que calcularlo de acuerdo a las fórmulas, y ese U se usa para alimentar el sistema, y así se cierra el lazo. ¿Qué pasa cuando queremos que el sistema siga una referencia? Porque aquí uno podría decir, pero esto es raro, ¿no? Yo quiero que el sistema converja a un valor en el cual no necesariamente el estado de equilibrio es cero. Un estado de equilibrio de x punto igual a por x más b por u es x igual a 0, u igual a 0. ¿Por qué es un estado de equilibrio? Porque si yo llego, supongamos que parto en cualquier estado, x0 en t igual a 0, distinto de 0, y empiezo a estabilizarlo y hacer que converja a 0, entonces, bueno, esta parte va a ser a por 0, que es 0. Y entonces me va a quedar x punto igual a b por u. Pero necesito que el sistema se quede quieto y no vuelva a diverger o no se vaya hacia ningún lado extraño. Lo único que puedo hacer es poner u igual a 0 para que x punto igual a 0, si yo lo integro, me dé x igual a constante. Entonces, en este esquema, cuando el sistema empieza a llegar al equilibrio x igual a 0, lo lógico es que si x es 0, voy a tener u igual a k por 0, u va a ser 0, entonces el sistema va a estar quieto, y efectivamente funciona. Pero no necesariamente quiero estabilizar el sistema con respecto a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando lo quiero estabilizar con respecto a otra cosa? Bueno, tengo que sumar acá un valor que es el error. ¿De qué cosa? El error del punto al cual yo quiero llegar. Supongamos que quiero que el sistema se estabilice, no sé, puede ser un brazo robótico que yo quiero que esté estable, girando, o con la mano girando en círculos a una velocidad constante, ¿no? Estoy haciendo un trabajo de limpieza o de soldadura, ¿no?, girando siempre en la misma figura. Entonces quiere decir que esta referencia tienen que ser posiciones de la curva que quiero que el robot describa, ¿no? Y el brazo va a tener que ir moviéndose a cada punto de forma permanente, lo cual significa que estoy cambiando el punto de equilibrio, y voy a tener que comparar si el brazo realmente en su posición final, ¿no es cierto? Este sería el Y, el Y sería la posición del brazo real, coincide con uno de estos puntos R azules que son parte de la trayectoria de referencia. El brazo puede estar un poco fuera de la trayectoria. Entonces, lo que uno va a estar haciendo es comparando si la referencia coincide con el lugar donde está el robot. Si no está, entonces quiere decir que hay un error. Ese error hay que multiplicarlo por un K sub P, y hay que decirle al controlador, al U, a la variable de control, que le dé cierta cantidad de corriente a los motores para que el error se reduzca. Entonces, en el fondo hay un loop de control adentro de un loop de control. O si lo dibujo de nuevo, tenemos acá el menos K por X, que
que le da una señal al sistema sigma. El sistema sigma responde, y aquí, perdón, aquí sale el estado. Voy a borrar esto. De aquí sale el estado X, que se usa para calcular el control LQR. Pero además tengo otro loop de control externo, en el cual estoy comparando la salida con la referencia R, y dependiendo de este error, multiplicado por una ganancia proporcional, sumo algo. Entonces tengo un lazo de control metido adentro de otro lazo de control. Aquí hay un controlador que controla al otro controlador. ¿No? Podría interpretarlo de esa manera, ¿no? O que corrige lo que está haciendo el controlador interno. Y esto es a lo que se llama el LQR con referencia. O sea, si tengo un error en mi referencia externa, el sistema se ajusta. Los que han hecho control automático saben, deberían saber, que el control proporcional en la mayoría de los sistemas no corrige el error de régimen permanente. Eso significa que necesito una acción integral o integradora, y utilizar un control del tipo PI, proporcional integral. Y entonces para eso uno puede implementar algo que se llama el LQI. El LQI es un Linear Quadratic Integrator. En realidad uno debería decir es un Linear Quadratic Integrating Regulator, porque al final todos son reguladores. Lo que son, la palabra regulador en el sentido de que están regulando el comportamiento del sistema. Entonces, el nombre completo debería ser LQIR, así como en el gaussiano debería ser Linear Quadratic Gaussian Regulator, pero quedó, digamos, por tradición LQR, LQG, LQI. ¿Qué tiene el LQI de distinto con respecto a los otros? Aquí vemos que también hay una referencia que se compara con la salida del sistema, pero aparece un estado auxiliar, X punto, que se define como el error. Entonces, fíjense que acá está el control LQR tradicional, pero en vez de utilizar un estado, el estado original del sistema habría sido un sistema que tiene estado X1, X2, etcétera, hasta Xn. Aquí se crea un nuevo estado, lo vamos a llamar X', que es igual al estado original, al X, más un X sub I, en este caso ese sub I es para decir integrador, el estado del integrador. Entonces este sistema tiene dimensión Rn+1, donde estamos usando un estado auxiliar. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro sistema X', X' punto, es igual a ¿qué cosa? Es igual a X' y X y punto. X y punto. Ya, pero X punto, ¿qué cosa era? Ah, es A por X más B por U. Y el X y, ¿qué cosa es? El X y punto. Es esto. Es la referencia menos el I. Pero, ¿cuánto vale el I? El I vale C por X. Entonces es AX más B por U, R menos C por X. Y esto uno lo puede reescribir como un problema en el cual uno tiene una matriz. Bueno, en realidad, R menos I, otra manera más fácil de haberlo escrito es haber dicho R menos I es E. Es E. Y nosotros podríamos haber dicho que esto era E, ¿no es cierto? E integrado. El XI sería E integrado, ¿no es cierto? El XI punto es la salida del integrador, pero el integrador está entrando el error, por lo tanto el XI es igual a la integral de E, que es igual a la integral del XI punto. Entonces cuando yo derivo esto con respecto al tiempo, en otras palabras estoy diciendo que el XI punto es igual a E. Por lo tanto,
Eh, por lo tanto, efectivamente tengo E. Bueno, eh, entonces el X punto es E y podríamos escribirlo como un problema. A ver, X punto R menos I. Sí, en este caso eh, no, nos sacamos mucho con este cambio, con usar E, ¿no? En este caso. Eh, lo que tendríamos que hacer entonces es escribir esto como algo que depende. Ahora tenemos dos controles, tenemos el R y el U, pero vamos a tener aquí entonces una matriz que tiene A, muchos ceros, iguales a la cantidad de filas que tenga A, y vamos a tener eh, la matriz C. No, en realidad vamos a tener la matriz C acá. Esto no. Multiplicando a X. Entonces vamos a tener A por X en la primera fila y vamos a tener menos C por X en la segunda. Después vamos a tener más B por U, pero en la segunda fila acá no está U, así que aquí sí vamos a tener ceros que son la misma cantidad de ceros que tenga la señal C o la referencia. Entonces aquí vamos a tener ceros y después vamos a tener más ceros y un 1 multiplicando el R. Ahora, esto de acá nosotros lo podemos asumir como que es ruido, porque el valor de la variable R nosotros no lo conocemos, o es externo, entonces lo podemos sacar y podemos resolver el problema LQR. Yo les decía, para resolver el problema RQR necesitamos calcular la matriz P, y esto era resolver la ecuación diferencial de Riccati con la información A, B, Q y R. Esos son los ingredientes que necesitamos para encontrar P. Teniendo P, podemos calcular el K, y entonces el U es igual a menos K por X. Esos son los tres pasos. Pero ahora, en vez de usar el A original, aquí tendríamos una nueva matriz A, que se llamaría A', y tenemos una nueva matriz B, que sería nuestro B'. El problema lo resolvemos con A', B', y vamos a tener que usar un Q' y un R', porque el U eh, eh, ahora en la matriz de costos X traspuesta por U por X, necesita usar X' traspuesta por Q por X por un Q'. X' tiene una dimensión más porque se agregó este elemento. Entonces uno podría decir Q' es igual a la matriz Q original más un 1. Aquí van a ver los ceros y ceros de acá, ¿cierto? Para parchar la matriz y tener este 1 que multiplica el vector X por X sub I. Entonces, el problema no es difícil de implementar, el LQI, es exactamente el LQR, al cual se le añade una variable auxiliar. Entonces las matrices originales que uno usa en realidad son matrices que se agrandan en uno. Hay que tener cuidado con las dimensiones que uno está agrandando. Y con el caso del R, en realidad con el R' no pasa nada porque el U que estamos usando es igual al U original. Eh, Básicamente eso. Entonces, a menos de que uno quiera incorporar, ahí hay dos variantes o maneras de hacerlo. Uno podría incorporar el R como si fuese un U adicional, una señal manipulada adicional, aunque eso no es lo más correcto porque este controlador, no está manipulando R, no está generando ningún valor. R es una señal externa, entonces lo mejor es tratarla como una perturbación externa. Después tenemos... Una pregunta. Sí, sí. Cuando estamos trabajando con un sistema MIMO, el Ujú. error, en vez de agregar una dimensión, agregamos como el número de dimensiones extra. Exacto, si el sistema tuviese varias referencias, ¿no es cierto? Porque aquí, claro, no he explicado, esto puede tener R1, R2, etcétera, R sub P. Entonces aquí se supone que tengo varias salidas también, ¿no? Voy a tener Y1, Y2, etcétera, hasta Y sub P. Voy a comparar estas R con estas P referencias con estas P salidas, y me van a salir P errores. Y por lo tanto voy a tener P estados auxiliares o P integradores auxiliares adicionales.
el procedimiento es lo mismo, lo que pasa es que aquí voy a poner 1, 1, 1, y voy a tener estado integrador 1, estado integrador 2, estado integrador 3, etcétera, hasta llegar al estado integrador décimo, hasta la cantidad que tenga de errores. Y aquí, en esta matriz, en esta fila voy a tener R1, R2, etcétera, y en cada uno de esos voy a tener que hacer C por X, pero en este caso C por X, C va a tener que ser una matriz que tiene P filas, va a ser de P por N. Entonces, si X tiene N filas por una columna, la matriz C tiene que ser de P filas por N columnas para que las dimensiones sean consistentes. Por lo tanto, voy a tener más elementos aquí. O sea, la matriz A no cambia, en lo que acabo de explicar, la A' no cambia porque voy a tener que poner el C que haya puesto. Si C tiene una fila porque hay un solo sensor, o tiene P filas porque hay P sensores, bueno, pondré lo que hay acá. Perdón, el Q, no sé qué pasó porque se fue al principio. El Q sí va a tener que cambiar en su diagonal en función a la cantidad de integradores auxiliares que uno coloque. Y solo para terminar, porque estamos en la hora, entonces aquí les voy a mostrar el LQI. En realidad está hecho acá con las matrices A auxiliar. Lo que yo estaba explicando recién con el A' es lo mismo el A' que el A auxiliar, el B auxiliar, el C auxiliar. Son matrices, lo que yo decía, ¿cierto? Que se extienden con el C, el B, si es que claro, yo estaba haciendo la explicación con un control, con una señal de medición I igual a C por X. Pero si mi señal fuese un poco más completa, I igual a C por X más D por U, en casos en los cuales aparece el U, entonces la matriz B, que antes se extendía con ceros acá, hay que completar con ceros, ahora se va a tener que completar con D, con lo que contenga D. Si D es 0, bueno, aquí hay ceros. Y aquí el hecho de que tenga una segunda columna que tiene ceros, prácticamente en todos los casos, es porque en esta explicación la segunda columna es para el R. Entonces, fíjense que aquí hice el caso en el que el R lo estoy trabajando como si fuese una variable manipulada adicional, aunque no lo es. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Lo pueden trabajar con el R como una variable auxiliar, manipulada auxiliar. En ese caso aparece esta columna, o lo pueden dejar fuera, en ese caso no aparece esta columna. Pero esa es la diferencia. Y entonces, bueno, teníamos acá el LQI, solamente juntando las cosas, este es el LQG, ya lo había dibujado antes, pero aquí está dibujado en otro orden, ¿no es cierto? El sistema que recibe el resultado del LQR, ¿no es cierto? El LQR era U igual a menos K por X, ya, pero en el LQG yo no conozco el estado, porque el sistema no me dice cuál es el estado interno, ¿no es cierto? El sistema internamente tiene un estado X que está oculto. Claro, si yo lo pudiese acceder directamente, lo alimentaría en mi controlador LQR, que está acá, y se acabó el problema. Pero necesito hacer el filtro de Kalman, ¿no es cierto? Este es el filtro de Kalman, entonces el KF. Entonces, ¿qué necesita el filtro de Kalman? Necesita saber cuál fue la acción de control, necesita saber cuál es la salida de la planta ruidosa, aunque sea ruidosa, lo que el sensor me está dando. Yo internamente comparo mi predicción de lo que voy a medir con lo que realmente mido, con eso genero un error de estimación en la medición, y finalmente calculo mi estimado del estado, y eso es lo que le paso al LQR, y esta sería como la implementación del LQG. Ahora, este es un LQG que no tiene referencia, entonces uno podría hacer un LQG con referencia y sería la misma cosa. Aquí tendría que ponerle un sumador, tendría que tener aquí la referencia, el error entre la salida y la referencia, y ese error que va a salir por acá, en este caso lo tengo que sumar acá, ¿no es cierto?, para añadirle una corrección a loop que desvíe el sistema a un punto de operación tal en el cual el error entre lo deseado, entre la referencia y la salida, tiendan a ser. Entonces, si quiero implementar lo que acabo de explicar, ¿no es cierto?, con esta adición, esa adición está dibujada acá, pero en el formato LQE más LQI. Esta sería probablemente la mejor manera. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí me faltó algo, que era agregar cuál es la ganancia proporcional del error. Se me fue eso.
Pero nuevamente estoy agregando un controlador externo que es de tipo proporcional, que no necesariamente corrige el error de régimen permanente. Por lo tanto, lo mejor es tratar de corregir el error de régimen permanente con un integrador. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? El sistema está recibiendo lo que el LQR le dice. Aquí está el LQR. El LQR es un LQR aumentado, o sea, en realidad es un LQI. ¿Por qué? Porque tiene el estado y tiene el resultado del integrador, ¿no es cierto? Que está integrando el error. Entonces este es un LQI. El LQI dice, el U tiene que valer tanto. El filtro de Kalman entonces dice, bueno, con el U que me estás dando, más la salida del sistema que está aquí, yo estimo que este va a ser el estado del sistema, y ese estado del sistema lo uso de nuevo para controlar el U, y se lo aplico al sistema real, y el sistema real se mueve, y así está permanentemente el loop funcionando. Entonces, no sé si queda clara, digamos, como la integración de todos estos bloques, pero en esta primera parte del capítulo de control óptimo lo que me interesa eh, más que nada es que entiendan cuáles son las piezas del rompecabezas y cómo se juntan. Hasta el momento no hemos demostrado por qué esas fórmulas son las que son. Eso es lo que vamos a hacer a continuación en las próximas clases. Entonces antes de hacer la demostración de que esas son las fórmulas efectivamente para el control óptimo, vamos a mostrar que el problema del LQG es un problema separable. Esa demostración es relativamente simple, y después vamos a demostrar cómo se llega a las condiciones de optimalidad para obtener las fórmulas del control óptimo.